Bienvenidos al episodio número 8 de ¿Esto es en serio? Hola a todos, aquí estamos un nuevo martes, Andrea y yo como siempre, listos para conversar con ustedes durante, esperemos que menos de una hora, ya que nos han pedido acortar un poquito más los episodios. Nosotros escuchamos al público. Así que vamos a intentarlo a ver qué tal sale. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @enseriopodcast, que es la red oficial del programa, y luego tenemos @caso01, que es mi Instagram personal. y @YoPresents con un 3. Bueno, ya todo el mundo se lo debe saber, pero... No olviden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Audioboom, YouTube y Deezer. Así es. Bueno, hoy traemos... vamos a conversar un poco sobre un tema que está bastante on fire ahora. Hemos tenido un par de peleas por internet, nos hemos ganado un par de enemigos por ahí, pero bueno, está bastante ahora caliente este tema de las... Follows, unfriends, bloqueos. Queremos conversar un poquito con ustedes sobre lo que está pasando en Chile. Acá un pequeño disclaimer, nosotros no vivimos en Chile. Joe estuvo allí 3 meses antes de venirse para acá, para España. Claramente eso no lo hace chileno, pero bueno. ¿Cachai? Yo soy chileno. Pero bueno, para aquellos que ya estén ofendidos y ni siquiera hemos comenzado a hablar sobre el tema, tengan en cuenta que está simplemente la perspectiva de 2 inmigrantes sobrevivientes de un gobierno de izquierda, que además fue un gobierno, no solo un gobierno de izquierda, una dictadura, porque puede ser un gobierno de izquierda y no ser una dictadura, pero bueno. Así que nada, quédense con nosotros a hablar un poquito sobre esto. Y sí, bueno, la semana pasada comenzó todo esto, el 18 de octubre fue que explotó. Oh my God. Lo que dicen que lo que inició la protesta fue un aumento del boleto del metro, que aumentó a 830 pesos. O lo que puede ser el equivalente al aumento fue 4 centavos de dólar, ¿ok? Ustedes grábense eso en la cabeza, 4 centavos de dólar. Sí, el pasaje era de 800 pesos en la hora pico. Ellos lo llaman hora punta, cuando es la hora, como que la hora... Sí, 6 de la tarde, sí, por ejemplo. Mañana, tipo 6, 7 de la mañana, y después en la tarde, con la que todo el mundo va a usar el metro, la mayoría. Aumentó 30 pesos, que equivale a que daría a $1,17 el pasaje, aproximadamente. Y para aquellos que viven en Europa o en Estados Unidos o en países desarrollados sabrán que no es nada. Nosotros estamos viviendo aquí en Coruña, que es una ciudad súper pequeña en España, y acá el pasaje, que no se paga con la tarjeta de bus, sino que se paga con moneditas, sale €1.20 y es uno de los más baratos de toda la región. Exacto. Y son trayectorias cortas, o sea, son caminables muchas veces los trayectos, ni siquiera es un metro, pues. Y no tienes como en Chile, que de repente tienes pasaje que te cubre transbordos, o sabes, como una comodidad de que vas a pagar 800 pesos, 830 pesos y vas a cruzar media ciudad. Acá, al ser una ciudad pequeña, por ejemplo, no cubren tanto espacio geográfico los buses. A veces tienes que hacer combinaciones y pagas 2 veces €1.20. Así tienes la tarjeta, te hacen el transbordo que te cubre 45 minutos, pero si no, tienes que pagar tu €1.20. Sí, entonces, bueno, todo comenzó, bueno, con las protestas, supuestamente la protesta pacífica. El viernes 18 fue que explotó todo, como que empezaron a ser violentas las protestas. Los estudiantes, entre comillas, empezaron a hacer evasiones masivas. Entraron a las estaciones a la fuerza sin pagar, rompieron muchas cosas. Y bueno, todo empezó a grabarse y empezaron hasta que llegar a quemar las estaciones, rompieron todo lo que estaba dentro de muchas estaciones, casi
creo que casi todas de las que están en el centro de Santiago las destruyeron. Yo supongo que quienes nos escuchan quizás ya saben de esto, pero para los que no, pues pueden buscar por internet la gravedad de la situación. Estamos hablando de estaciones de metro completamente destruidas, sin exagerar. O sea, están arrancando no solo la señalización, sino los molinetes y las máquinas para pagar los pasajes. Y es destructivo el comportamiento. Destruyeron todo. O sea, bueno, si entraron a Twitter o en Facebook o algo, seguro ya vieron mucho de lo que pasó. Lo que ellos dicen, los que están protestando, la mayoría de que dice que están protestando, es que protestan contra no solo el aumento del pasaje o el aumento del transporte, sino la desigualdad que hay en la sociedad, en Chile, de que se pagan muchos impuestos, de que la vida es muy cara, que no suben los impuestos pero no suben los sueldos y todo eso. Cabe destacar que la mayoría de las personas que están saliendo a protestar son estudiantes a quienes no les aumentaron el pasaje. Es decir, estas personas que están saliendo a destruir y que esto se ha extendido a un problema mucho mayor que hace que ya creo que Chile tenga 2 o 3 días en toque de queda. Ya esto se ha extendido a saqueos de supermercados, saqueos de farmacias, saqueos de tiendas de electrodomésticos, saqueos de cualquier negocio que se les pase por el frente. O sea, ya pasó de ser una protesta a ser vandalismo, a ser todos unos criminales. Leí que hay más de 1.400 detenidos en cosa de 4 días más o menos. 1.400 detenidos. Sí, ya hay 11 muertos. Y una de las cosas que más me impacta es que creo que 20 o 30 venezolanos van hasta ahora ya con cargos de deportación porque se sumaron a las protestas. Y esto a mí me indigna fuertemente porque es como, ¿sabes? Uno emigra tratando de mantener el nombre de su país en alto porque por más que no seas nacionalista, no quieres que te discriminen solo por ser de un determinado país. Entonces tú viajas o te mudas a otro país, trabajas, eres buen ciudadano, ¿sabes? Te comportas y tratas de integrarte a la sociedad como para que en un país como Chile, que es un país muy bonito, muy rico de cultura y que ha sido muy bueno al recibir no sé cuántos miles de venezolanos ya, esta gente se sume a los saqueos, vayan, saquen cosas, le roban a gente honesta y gente que no se merece eso. Sí, también por eso. Muchos de los que metieron presos también porque los agarraron saqueando. Aquí lo que nosotros estábamos comentando de que generó polémica y que nos bloquearon, bueno, a mí sobre todo, me bloquearon, me insultaron, más que como cosa rara, venezolanos que están en Chile, que de alguna forma se han asumido o han asumido de que uno no puede hablar ni opinar porque uno no vive en Chile o no vivió en Chile. Primero, yo puedo opinar lo que quiera, ya lo hemos hablado. Se puede opinar si yo tengo los datos y he leído y me he informado. Tengo toda no autoridad, pero todo el derecho a crear mi opinión. Tienes la libertad, porque para eso es la libertad de expresión, que ya lo discutimos en el primer episodio, hablamos de esto. O sea, tengo la libertad de opinar y decir y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está pasando desde mi punto de vista. La gente empezó a hablar de que hay un venecentrismo, porque todo lo comparamos con Venezuela, de que no todo es la izquierda, no todo es la derecha, no todo es socialismo. Y como que, ¿por qué se están justificando con eso para apoyar algo que sabemos que no está bien? La gravedad de esta situación es que mucha gente está apoyando esto, gente chilena como gente de otros países, lo ve como algo bueno. Yo lo comparé un poco con mi situación cuando en el 2014 que hubo un estallido social bastante importante en Venezuela. Hubo unas protestas como una oleada de protestas bastante importante en Venezuela y Joe y yo en su momento salimos a protestar. Nosotros nunca jamás fuimos completamente incapaces de saquear nada.
Igual salimos a protestar, salimos a la calle, repartimos volantes, tratamos de ser lo más, Pacífico. nunca tampoco quemamos cauchos ni nada por el estilo, pero salimos a protestar. Y en su momento yo ahora digo, bueno, sí, yo puedo entender que a ti hasta cierto punto protestar, que ahora me parece que muchas veces eso es algo sin sentido y que, no sé, yo cuestiono un poco ahora la efectividad de la protesta como un método real de revocar o hacer cumplir una exigencia, pero por ahí no van lo que quiero decir es que no tiene sentido que tú te sumes a algo que no está bien solo porque quieres generar un cambio del gobierno, ¿sabes? No puedes tener esa moral tan desviada, como que bueno, se murieron 11 personas y le sacaron el negocio a 30 personas buenas y honestas que no tenían nada que ver con el problema, pero todo es por un bien común. Sí, como daño colateral y tal. Vamos a hacer un atentado, matamos a no sé cuántas personas, pero bueno, esa gente es un daño colateral porque yo tengo un fin aparte o un fin más grande. No tiene sentido. Y es como, sabes, antes de tener una opinión, cuestiónate un poco. Yo he sido víctima de esto muchas veces, y yo lo he dicho muchas veces en este podcast. Yo en esa época, en Venezuela, yo consentí muchas de las cosas que estaban haciendo otras personas, que estaban quemando cosas, que estaban interrumpiendo el tráfico, que estaban haciendo muchas cosas. Claro, la situación de Venezuela es otra y es mucho más extrema, pero sí es cierto que se hicieron muchas cosas que yo en su momento consentí que no estaban bien. Entonces yo puedo entender que a ti el apasionamiento político te lleve a no cuestionarte cosas, pero la realidad es que hay que cuestionarse todo. Es que desde el primer lugar tienes que ver el contexto, son contextos distintos. En Chile no hay una dictadura, en Chile no hay una tiranía como dicen y como estaban diciendo. O sea, no tienes que, porque vienes de Venezuela, no tienes que estar en contra de los militares, no tienes que estar en contra de la policía. O sea, no estamos diciendo que son los ángeles, que no son las mejores personas del mundo, que obviamente hay abuso de poder, obviamente hay corrupción. Pero no puedes decir, no, sacaron a los militares. Obvio, si están destruyendo las cosas y están quemando, ¿qué quieres que haga el gobierno? ¿Qué quieres que hagan los que tienen que mantener el orden público? O sea, es su deber. O sea, destruir estaciones de metro, robar y saquear y hacerle daño, matar. O sea, eso no es justificación. No hay motivo político de peso que lo justifique. Porque al final del día Ni social. estás dañando a la sociedad. Eso fue lo que pasó en Venezuela durante todos estos años. No pongamos el ejemplo de Venezuela 2019, pongamos el ejemplo de Venezuela 2007, una cosa así. Y ya en ese momento la sociedad estaba profundamente ya dañada. Lo que se ha ido es empeorando con los años. Pero entonces seguimos perpetuando el mismo comportamiento y lo peor es que seguimos consintiendo el vandalismo. Ser un vándalo no está bien en ningún caso. Entonces es como, ¿sabes? Un llamado a la racionalidad. Amigo, si tú quieres un gobierno que cumpla con las exigencias que quieres, vota por ese gobierno. La gente votó a Piñera, no te gusta Piñera, la gente lo votó, tú tienes que respetar esa decisión. Como nosotros en Venezuela, vamos a suponer, hay muchas teorías, pero vamos a suponer que todas las elecciones del chavismo fueron legítimas y fueron correctas. Si la gente votó por Maduro, ¿qué decisión tomamos nosotros? No fuimos. Que si el día de mañana la gente nos dirá, no, porque ustedes se fueron y abandonaron el país, bueno, nosotros tendremos nuestras razones, pero al final del día, cada quien es libre de tomar la decisión que quiera con respecto a la motivación política o el pensamiento político que tenga cada quien. No, yo lo que pienso es que si no están de acuerdo con las políticas o el gobierno que está actual, está bien protestar, salir a marchar, demostrar de que no estás de acuerdo con los que están en el poder ahora, pero con una propuesta. No tienen ninguna propuesta. O sea, ¿cuál es tu propuesta? No, que no queremos pagar impuestos, de que la salud está muy cara, que tienen que aumentar los sueldos. Ajá, pero eso no es ninguna... O sea, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo se mantiene ¿a quién un vas a país? poner para que haga esto? ¿Y cómo se mantiene un país? El dinero tiene que salir de algún sitio. Lo que decíamos en estos días, la salud pública y la educación pública sí existe en muchos países,
pero eso se paga. O lo pagas cuando es privado con un seguro o lo pagas con impuestos, pero eso se paga. Sí, bueno, desde mi punto de vista más libertario, bueno, está bien. No estoy muy de acuerdo con el tema de los impuestos ni nada de esto, pero bueno, hay una forma, ahí hay alternativas que obviamente son costosas, o sea, que llevan un costo. Pero esto de que no quiero trabajar y tal, o sea, también estaban protestando porque querían bajar las horas de trabajo. Y es como que ya, ¿cuál era la propuesta para eso? ¿Eres más productivo? ¿Has demostrado que eres más productivo con menos horas de trabajo? No, solamente era un capricho de la izquierda. Entonces, yo lo que pienso y que es lo que fue, escuché una opinión de un periodista que es independiente, argentino, Arturo Maluco, que estaba hablando que lo extraño como esta gente o como en Latinoamérica quiere volver a una izquierda o quiere volver a elegir personas que ya se han demostrado que lo hicieron mal o que robaron, que son corruptos, los vuelven a elegir, como va a pasar ahora en Argentina. Y es lo que dice que es un problema más que económico, es psicológico. Y él dice, es más psicológico porque esta gente que está eligiendo a estos políticos que saben que robaron, él dice, probablemente si ellos estén en ese puesto también van a robar. Entonces no les importa eso. O sea, los eligen porque saben que si ellos estuviesen ahí también robarían. Y eso es lo que pasa mucho. Y creo que por eso la gente A los mí lo elige. que me preocupa es precisamente esto, es como una falta de empatía total para con la gente que vive en el mismo país, para con la gente que habita el mismo continente, para con el vecino, para con la persona que le saquearon la farmacia, para con el compañero que no piensa igual que tú. O sea, es una falta de empatía que se va hasta lo más básico que es que hay que ser una buena persona, ¿sabes? Sí, los principios de convivencia, no sé, básicos. Y una de las cosas que más me preocupa, sobre todo, y aquí vamos a entrar en algo que queríamos los dos conversar hoy, es que esta es la gente que está criando a la futura generación. Esta es la Exacto. gente que está teniendo hijos y que le está enseñando esos valores y que estos niños están aprendiendo de sus padres, de estos que están yendo a saquear las farmacias o de estos que están apoyando a los que saquean los negocios. Sí, y esto, que esta gente que lo está haciendo ahora es hija son hijos de gente que, por ejemplo, en Chile vivió la dictadura y están creciendo con un resentimiento, han crecido con un resentimiento que los ha llevado hasta hacer lo que están haciendo ahora. Porque esta gente no conoció nada, no conoció la dictadura. Se están haciendo lo que les han dicho de que la gente rica es mala, de que no sé qué, de que hay... Y sí, hay una brecha ahí social, pero destruyendo las cosas no la vas a solucionar. O sea, el punto final de esta conversación es que cualquiera que sea tu ideología política no justifica el daño, no justifica el saqueo, no justifica el vandalismo y no justifica mucho menos herir o asesinar a otras personas o que otras personas tengan que sufrir las consecuencias de que una persona de la tercera edad, por ejemplo, tenga que estar aspirando gas lacrimógeno porque a ti te parece que eso va a resolver los problemas de tu país. No. Sí, esta gente que está haciendo ahora está criando hijos que van a seguir con el mismo cuento latinoamericano y las venas abiertas de Latinoamérica, que es llorar y llorar. Hace ratito yo estaba hablando un poquito con Carlita Negrón. Saludos a la piragua. Aprovecho para recomendarle su podcast que se llama La Piragua Podcast. También lo pueden escuchar en Spotify. También las pueden ver en YouTube y las siguen, por favor, en su Instagram. Estábamos teniendo esta conversación con Carlita sobre la maternidad, la paternidad y si es necesario o creemos que es necesario tener o no hijos, ¿no? Y esto lo quiero relacionar un poquito con lo que veníamos hablando. Un tema que nosotros nos planteamos acá para discutir es la adopción versus tener hijos, ¿no? Exacto. ¿Por qué nos planteamos esto? Yo le decía a Joe que hay un debate, a mí me parece que hay una doble moral bastante importante,
Porque somos muy pro tener hijos propios. Porque claro, queremos tener la experiencia de tener un ser humano que venga con los genes de uno, que lo podamos criar desde cero, tener la experiencia del embarazo. Queremos vivir esa experiencia. Y eso nos hace mucha ilusión. Además de que eso, más allá, es lo que nos han enseñado, lo que está en el libreto que nos enseñan desde el día 1. Por otro lado, adoptar hijos nos parece demasiado complicado. No lo consideramos. Nos parece que es algo que es muy complicado porque cómo vamos a insertar ese niño de la sociedad. O sea, nosotros lo hacemos a un lado la posibilidad sin siquiera molestarnos en leer un poco y decir si podemos reconsiderarlo. Por otro lado, y salvando las distancias, porque sé que de repente una mascota y un niño humano no es lo mismo, pero bueno, a mí me llama mucho la atención como somos muy pro adoptar perritos, porque hay muchos perritos en el mundo, como que si con los niños no fuera el mismo principio y con los niños es hasta muchísimo peor. Hay muchos niños huérfanos y solos y abandonados. Y entonces criticamos mucho esto de comprar perritos, lo criticamos muchísimo, porque cómo vamos a mantener esa industria, porque la explotación de los perritos, porque hay que adoptar a los perritos que ya existen, porque hay muchos sin hogar. Y repito, salvando las distancias, a mí me llama la atención este debate, porque siguiendo el mismo principio, deberíamos ser mucho más pro adopción. ¿Tú qué opinas? Yo prefiero adoptar un perro que un niño. No, para mí sí, eso es una doble moral en tal caso. Y el tema más que todo es que lo vemos como con este pensamiento de que es mi sangre y necesito como prevalecer en la historia como mi legado y tal. Y es como que es algo muy, muy viejo, o sea, muy obsoleto de las épocas de los reyes y esas vainas que no, que es mi sangre, o que si no es un hijo, si no es hijo tuyo, de tu esposa y tuyo, es bastardo y no sé qué. Es muy Game of Thrones. Sí, o sea, ya superemos eso, o sea, estamos en el siglo XXI. No hay problema, o sea, el amor tiene que ser el mismo si vas a tener un niño, o sea, si lo vas a criar, lo puedes hacer igual con un hijo que no sea de tu sangre o con un hijo que sea de tu sangre, o sea. Es un tema complicado porque la adopción es complicada, porque claro, es un niño o niña o niñe que ya viene con muchos, ¿sabes? Con un background quizás traumático, porque creció siendo huérfano, porque probablemente tiene muchas, ¿sabes? Como muchas imágenes y recuerdos negativos de su infancia, suponiendo que sea un poco más grande. Sí. Es mucho más propenso a esto de querer saber de dónde viene y a nosotros eso quizás nos dé miedo o impotencia. Entonces, ojalá no tuviéramos que decir que hay la opción de adoptar niños. Ojalá no existieran personas en el mundo que abandonaran a sus hijos o tuvieran hijos irresponsablemente. Pero sí que las hay. Entonces, lo que a mí me llama la atención es porque no aplicamos este mismo pensamiento que aplicamos con los perritos, ¿vale? Que es como, no, es que hay muchos perritos que no tienen hogar y hay que rescatarlos. Y sobre todo se promueve mucho con perritos grandes. Y me llama la atención lo difícil que es trasladar este pensamiento hacia el otro espectro y cómo lo descartamos. Sí, que sobre todo hablando de eso, yo estuve viendo, lo vi así por encima, un artículo que era de que a los niños que son más grandes es más difícil que los adopten. Capaz por esto mismo que estás diciendo, poniéndolo del lado de los humanos. Es que mira, ¿a quién no le daría miedo? Los adolescentes de por sí son aborrecibles. Entonces imagínate que tú vayas a adoptar un adolescente y es como, ¿sabes? La lotería. Es complicado. Yo no digo que no sea complicado. Pero si tienes como el excedente y dices, bueno, si yo quiero hacerlo, está bien. Para mí mientras le hables desde el principio al niño y le digas, sí, papi, tú eres adoptado, y explicarle la situación y que lo entienda bien y que sea normal para ellos,
creo que es menos traumático. Yo creo que normalizamos demasiado esto de mentirle a los niños Sí, desde es muy pequeños. novela también, creo yo. O sea, él es tu padre. Una cosa así. No, es que yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, yo tenía una amiga que me acuerdo que se llamaba María de los Ángeles. Estoy hablando de primer grado. Y ella tenía una hermana adoptada. Y la hermana era mucho mayor que ella. Nosotros estábamos en primer grado y ella estaba, qué sé yo, en sexto grado. Era bastante más grande que nosotras. Y yo me acuerdo que ese era el secreto del colegio. Adoptada, adoptada, adoptada. Todo el mundo sabía. todo el mundo sabía, pero era como que el chisme del colegio. Y yo pensaba, a mí en ese momento obviamente era una niñita, obviamente a mí también me causaba impresión, y yo ahora me pongo a pensar en eso y digo, la verdad es que no sé cómo sea en esta época, pero sí es como que estamos demasiado normalizados mentirle a los niños. Por ejemplo, el niño Jesús. Está bien, es lindo, o Santa, está bien, es lindo. Que los niños tengan el regalo el 25 de diciembre, debajo del arbolito, la ilusión que te hace, pero en algún momento te vas a enterar que todo es mentira. Entonces es como, ¿sabes? ¿Por qué normalizamos mentirle a los niños? ¿Por qué no le echamos el cuento de... Yo entiendo que tú no le puedes hablar de sexo a un niño de 3 años, pero hay maneras en que tú puedes normalizar el cuento de la reproducción humana sin que sea algo como, bueno, mira, ese cuento te lo he hecho cuando seas grande, ¿sabes? Uh-huh. Hay un ilusionista que es muy famoso en Instagram, se llama Zach King. Él montó una historia en su Instagram TV sobre que él adoptó. Él adoptó un niño y desde pequeño, bueno, como que lo estuvieron criando, no sé qué, hasta que al final pudieron adoptarlo, como que no se lo dieron al principio adoptado, sino que lo podían cuidar un tiempo, pero todavía no era su hijo, pues, o sea, tenían que pasar un tiempo con él, no sé qué, hasta que se adaptara y después lo adoptaron legalmente. Y ellos después tuvieron otro hijo. Sí, es esto, es normalizar las cosas y es el libreto que está escrito desde el inicio de los tiempos, un poco de construirlo, un poco lo que venimos diciendo siempre, cuestionarse. Por ejemplo, si vives en pareja o tienes una pareja, cuestionarte, ¿realmente queremos tener hijos? Realmente, ¿qué es lo que queremos para nuestro futuro? Sé que eso es algo que no planificas, que capaz se da en el camino, pero muchas veces tenemos o contamos con que tener hijos va a pasar en algún momento. ¿Y por qué tiene que pasar? ¿Entiendes? Si pasa, perfecto, pero si va a pasar, plantéate muchas cosas, como por ejemplo, podríamos adoptar o podríamos congelar los óvulos o los espermas para tener hijos más cuando estemos listos, o si no, en algún momento nunca estamos listos, no sé, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando Cristiano Ronaldo tuvo a los 2 hijos que tuvo con vientre subrogado, todo el mundo le pareció muy extraño porque él tenía pareja y tenía hijos de él, y él decidió que iba a tener así, quería tener 2 hijos más y los decidió tener así. Y yo me acuerdo que esto hizo como mucha gente cuestionarse como que raro, ¿por qué hizo esto? Cada quien decide cómo y cuándo y en qué momento y cómo quiere ser papá. Pero el punto es que lo hagamos informadamente. Yo estoy segura de que Cristiano Ronaldo sabe mucho más sobre ser papá que toda la gente que lo critica. Claro. Y bueno, ahora la pregunta es, si ustedes, pudiendo tener hijos biológicamente, ¿adoptarían o tuviesen hijos? Si tú me preguntas a mí, porque obviamente ellos no te van a responder. Bueno, en los comentarios del Instagram. Claro. Si tú me preguntas a mí, yo formo parte de ese grupo que le da miedo, pues. En principio yo ni siquiera ¿Te da miedo qué? Adoptar. Okay. En principio yo ni siquiera estoy segura de que quiera tener hijos y creo que va por ese lado, porque no me siento preparada, además tengo 28 años y me parece demasiado joven para estar pensando en tener hijos en mi mente, yo todavía no estoy ahí. Hay mucha gente que no, que bolas, que vamos a ser padres viejos. Si somos padres y somos padres viejos, fino. Pero la cuestión es nuestra decisión, no es lo que nos impongan. Pero yo por lo general siento que necesitaría educarme mucho más, pero muchísimo más. Sí, además que el mundo está sobrepoblado y después se quema el Amazonas. Exacto. Si tenemos muchos hijos.
A mí, por un lado, que esto es algo que también le comentaba a Carlita, siempre me ha gustado la idea de tener hijos para como sembrar una semillita positiva en el mundo porque hay mucha gente basura. Pero también le decía yo que al final del día uno no puede controlar lo que hacen los hijos. Los hijos son independientes, toman sus propias decisiones y por más que yo trate de contribuir en lo más posible a que tenga buenos valores, al final del día ese hijo o hija decidirá qué tipo de persona quiere ser. Sí, por eso, igual adoptando niños desde pequeño también puedes como que criarlos y enseñarles valores, pues, o sea, no es Es más difícil, sí, pero es como cuando adoptas un perrito. Repito la misma analogía. Que habrá gente que le choca la analogía porque dirá que no es lo mismo, sí. perro niñas. Yo estoy segura de que no es lo mismo, yo lo sé. Pero es una buena analogía porque estamos hablando de adopción y por más que una sea mucho más compleja que la otra, deberíamos pensar igual porque el principio es el mismo. Hay sobrepoblación de perritos y sobrepoblación de niños, por lo cual el principio debería ser el mismo principio. Por ejemplo, obviamente es más difícil educar a un perrito que está traumatizado. Sí, es obvio. Algunos perritos que están traumatizados muchas veces no tienen solución y es una lotería. O tienes que dedicar tu vida entera a que el perrito medio aprenda a sentarse cuando le pides que se siente. El tema es que con el niño no lo vas a poder regalar, como regalarías a un perro. Y eso está muy mal, eso está demasiado mal, porque, o sea, si me entiendes, esa doble moral tan grave que tenemos todos, la facilidad con la que, entre comillas, facilidad, entre muchas comillas, pero la facilidad con la que nosotros regalaríamos a un perrito y nos parece que a un niño es como, ¿sabes? Sí, obvio, no lo vas a hacer. Súper recontra inhumano, pero con un perrito es, ahí lo dejo tirado por ahí y ya. Sí, porque no puedo. Yo estuve leyendo un libro que es de un afgano que está en Estados Unidos y justamente él toca en ese tema en la familia musulmana se plantean adoptar porque no podían tener hijos y el papá, el padre de la familia, como el viejo que sabe todo, sale diciendo como que eso de adoptar es muy complicado porque después va a querer saber quién es su mamá y entonces eso no es tu sangre y es muy complicado, mejor no adopten. Esa es como el pensamiento básico que tiene mucha gente, musulmanes y también gente que no es musulmán piensa eso. Sí, a ver, a mí me recuerda un poquito, no sé si han visto la película Lion, que estuvo nominada al Oscar hace unos años. Peliculón, hermosa, Buenísimo. pero bueno, ¿Viste? es sobre una familia australiana que adoptó a un niño que era de la India y el niñito vivía en un pueblito, es una historia real, cabe destacar. Era de un pueblito pero tan remoto y desconocido que no sabía cómo se llamaba. Claro, porque él se perdió y no se acordaba dónde vivía, Y ¿sabes? después se lo llevaron a otro sitio que no era su hogar, entonces tenía como esta sensación de estar perdido, de no pertenecer y de querer encontrar a su mamá. Y bueno, sí, esas cosas pueden pasar, es la realidad. Y bueno, o sea, si eres un buen padre adoptivo, Lo vas a apoyar. lo apoyas. Y es como que se va a sentir seguro, no es que te va a abandonar porque, ya conocí a mi mamá real, mi biológica y chao. Además, desmitifiquemos esto de que tener hijos propios es fácil, ¿sabes? Cualquier papá te va a decir que primero no lo es. Cualquier papá o mamá que haya tenido un hijo que le llevó la contraria toda su vida va a saber que no lo es. Hay padres que tienen la expectativa de que sus hijos sean de X o Y manera y yo creo que es muy importante normalizar que los niños, los hijos de uno, son de uno hasta que comienzan a tener, hasta que se dan cuenta de que tienen libre albedrío. Claro. Y se dan cuenta de que pueden tomar sus propias decisiones y ahí hasta ahí murió. Ahí Sí. murió tu poder sobre ellos. Sí, o sea, llegamos a la conclusión de que sea adoptivo o no, es complicado de educar o criar a un hijo. Y a un que niño. el padre tiene que educarse primero antes de decidir tener un hijo o no Y hay que tenerlo. planificarlo bien. No sé si hay veces no se planifica, pero lo más que se pueda planificar, habrían que hacerlo. Sí, es que yo creo que es muy planificable, porque ¿sabes? Es como que tener hijos nace a partir de una acción que tú puedes decidir si sucede o no, por lo Exacto. cual
Es completamente planificable. No existe esto de que no es que sucedió y ya. No, amigo, es que usted no se controló antes de que eso sucediera, se dejó llevar y puquiti, muchacho, ¿verdad? Se ha casado o no se ha casado, como sea, es lo mismo, porque de todas maneras te puede pasar. O sea, tengo amigos que muy casados y todo, no, sí, es que vino el niño en momentos inesperados y es como, ¿sabes? Claro que se puede planificar. Obviamente todas estas opiniones, como en el tema anterior, vienen de personas que son no padres. Eso lo vas a saber cuando tengas hijos. Y nos van a decir, esto lo van a saber cuando seas mamá. Esa es la que me dice mi mamá todo el tiempo. Eso lo vas a saber cuando seas madre. Mami, si me estás escuchando, hola, te quiero. Pero bueno. Bueno, ese da pie a lo que yo te quería comentar de los estereotipos. Los estereotipos y clichés más comunes. Uno de esos de la lista es ese. Lo vas a saber cuando tengas hijos. O el de que los mayores siempre tienen la razón. ¿Tú crees que siempre la gente mayor es la que tiene la razón? No solo siempre la gente mayor es la que tiene la razón. Es que tus papás siempre tienen la razón. También, exacto. A ver, yo te digo una cosa. En muchas cosas yo miro para atrás y digo, mi mamá tenía razón. Porque bueno, sí es cierto que la gente que ya pasó por ahí sabe y uno no aprende en cabeza ajena. Pero tiene una experiencia. Pero la estandarización de esa creencia es muy molesta porque es como cállese y haga caso. Exacto. Yo sé todo, yo soy mayor, usted no sabe nada. Es como que tienes que decir amén a todo, no tienes ningún tipo de, ¿sabes? Sí. Como que de posibilidad de protestar. Pero después se les daña el wifi y te mandan a vos a solucionar. Venga hijo, que no me agarre el wifi. O cuando aprendiste a manejar, vaya y cómpreme el pan. Vaya y compre pan. Vaya y cómpreme la leche, vaya y compre para allá, no sé qué. El mayor siempre tiene la razón, pero cuando no sirve algo o no sabe de algo, ahí sí llama al otro. Exacto. Pero no, o sea, con esto no queremos decir que nunca tiene la razón, sino que hay cosas o ciertas cosas que no necesariamente tienen la razón en 100%. O sea, no es que la palabra que ellos digan es la que es. Sabemos que se puede cuestionar muchas cosas. Muchas familias, por lo menos la mía, es una familia muy matriarcal porque en mi familia, por parte de madre, hay muchas mujeres divorciadas, por lo que se creó mucho bajo esta creencia de que es muy matriarcal, muy de que hacerle caso a la madre y que hacerle caso a la figura materna es la más sabia, y es como que sí, está bien, pero eso lo que da pie, además de muchas otras cosas, es a que no se entienda que el hijo no es un objeto propiedad de la familia, de la madre, de la abuela, de la casa. No, el hijo es un anexo, es parte de, pero no propiedad de. Le tiro otra. La mujer es la que tiene que saber cocinar. Qué fuerte. La mujer tiene que saber cocinar, tiene que ser tierna, no sabe manejar. Estereotipos. Esto me recuerda unos... yo nunca supe si esto era verdad, pero yo una vez conseguí en internet como unos folleticos que decían que en la época de Franco entregaban unos volantes que decían cómo se tenía, como un código de comportamiento, que decían cómo se tenía que comportar la mujer en el hogar. Por ejemplo, decían cosas como la mujer tiene que esperar al hombre en casa con la cena hecha. Sí, eso yo creo que sí fue verdad. Yo creo que también fue cierto, sí. Pero bueno, yo hago el disclaimer, no vaya a ser que no sea completamente un mayor cierto. Diciéndote, Pero esto me parecía demasiado terrible porque esas cosas marcaron profundamente la cultura de este país y es como que es el libreto, lo que estamos hablando del libreto. El libreto de la mujer tiene que tener hijos. No, y es que eso pasaba acá, pasó en Latinoamérica, en muchos lugares, ese tema de que la mujer tiene que hacer esto y el hombre tiene que hacer esto, como el otro estereotipo. El hombre es el trabajador, el hombre tiene que ser valiente, tiene que saber de mecánica, de arreglar las cosas del hogar. Eso o sea, nada más mentira que eso, pues. O
sea, si yo puedo pagar a alguien que lo haga, que lo haga. O sea, pago y ya. O sea, no tengo yo por qué ponerme a hacer eso. El Si no hombre, lo sé. el hombre tiene que saber cambiar caucho. Exacto, Si usted exacto. no sabe cambiar caucho, Qué amigo, pena no saber cambiar un caucho, ¿sabes? raspaste. Es como también lo de saberse las marcas de carros o de autos. O sea, Hay que saber es un Aveo 2000 tal, que no sé, sorry. Yo, No raspo, sé, yo raspo la clase de autos de macho. y de cambiar caucho y de arreglar bisagras de la puerta. Sí. O sea, puedo intentar ver un video de YouTube y trato de arreglarlo, pues, pero si hay cosas que no sé, prefiero pagarle a alguien que sepa y que lo arregle bien. Pero esos estereotipos están súper marcados y son demasiado cómicos. Es que si vamos a como que el machismo excesivo de Latinoamérica, hay demasiados estereotipos muy graciosos que son graciosos por un lado, pero por otro lado son gran parte de la razón por la cual nuestra Y sociedad estamos está como como está. estamos, sí. Y es un poco lo que hablábamos ayer, que estábamos conversando con algunos familiares y nos decíamos, claro, muchas veces tú dices, cuando ves, por ejemplo, estas imágenes de los venezolanos saqueando negocios en Chile, a veces decimos, coño, puede ser que entonces en Venezuela nos está pasando lo que nos merecemos, porque al final del día nosotros votamos por gente que seguramente creció con este mismo pensamiento, que seguramente muchas personas se vieron reflejadas o identificadas con estas personas que no estaban nada preparadas para asumir cargos políticos y termina pasando lo que pasa. Sí, porque el tema de que ya lo hemos hablado en varios episodios, el tema es la ignorancia y de no discutir y como investigar y leer por quién estás votando o si de verdad funciona el sistema que está actualmente y cuestionar. Ese es el problema. Y esta gente vive en su ignorancia, que es la que les sirve a los gobiernos para seguir manteniéndose. O sea, gente ignorante que no cuestione nada y ellos se van a poder reelegir una y otra vez, como pasa en Latinoamérica. Sí, o sea, es más complejo, pero al final del día es un poco entender que la mayoría de los problemas que tenemos en la actualidad vienen a darse por estas pequeñas cosas, por este libreto, por este guión que tenemos desde siempre de cómo las cosas deben ser supuestamente. Todos estos estereotipos que nosotros seguimos y seguimos y seguimos perpetuando, porque así deben ser las cosas, porque eso es lo que debe ser, porque qué dirán los demás, por darle poder a toda esa bola de cosas inútiles que va creciendo, creciendo, creciendo y se va fortaleciendo. Y al final termina generando lo que vivimos hoy día. Termina generando una sociedad latinoamericana que por diversa y rica en culturas y diferente que sea, nos siguen uniendo el mismo pensamiento que tenemos todos. Que de base, si bien tiene muchas cosas buenas, también tiene muchas cosas malas. Te tiro otro estereotipo, que los franceses siempre son podridos. Los europeos, yo creo que eso es algo que he escuchado yo con todos los europeos. Y no es un estereotipo. O Porque sea, el agua es muy cara y no se bañan. o que todos los asiáticos saben matemáticas, ¿sabes? Sí. Bueno, yo no he conocido el primer, no sé, asiático que no sepa de matemáticas. Yo no sé si yo le he pedido a algún asiático en mi vida que sume, como para yo darme cuenta si sabe o no sabe sumar, ¿sabes? Bueno, tienen negocios, pues, y son buenos. ¿Qué hablas? Son agarrados. Como tienen negocio, saben sumar. Son agarrados, tienen que ser economistas. Ya saben, si van a poner un negocio, tienen que saber sumar. Si no, no pongan nada. Bueno, básicamente. O tener una calculadora. O puedes tener un administrador, ¿sabes? Ah, bueno, por favor. Bueno, sí, pero yo creo que bueno, sí, los europeos en general, capaz, en verano y en invierno también, porque hace frío y no se bañan. Invierno en verano todo el año. Todo el año están podridos. A ver, igual, por lo menos aquí donde nosotros vivimos, hay uno que otro maloliente ocasional, pero así como horrible. Sí, no es tan común, creo. Bueno, En no sé. Argentina era peor. En Argentina también es verdad. Más que todo en ciertos días, o sea, o
O invierno, o verano. Claro, cuando hace mucho calor extremo, 40 grados, o cuando hace mucho frío extremo, que hay que sí 1 grado y la gente se está muriendo. Sí. Yo, antes de terminar este episodio, Verdad. Tenemos aquí quería una inaugurar nueva sección. una nueva sección en este podcast que la vamos a llamar Análisis de cadenas de WhatsApp. Porque el mundo se merece que nosotros rindamos homenaje a las Al personas arduo trabajo de la gente que hace estas cadenas. y que nadie sabe quiénes son. Sí. Como hay en Twitter otra vez estaba leyendo que hay una teoría de que hay una empresa que se dedica a crear memes y cadenas de tía. Es que además lo hacen con un esmero, porque yo no sé si ustedes se han fijado que las cadenas de WhatsApp tienen un montón de emojis Sí, y eso es súper producido. y a veces tienen como un montón de formitas y como, ¿sabes? Como que ponen las letras específicamente para que parezca como la forma de Con algo. tipografías y no sé qué especiales. Igual que los memes, pues con cositas de Piolín y eso. Bueno, la cadena de WhatsApp del día de hoy es larguísima, pero yo les voy a leer un pedacito porque me da mucha risa. Dice, SOS, comienza así, ¿no? Esta cadena me la pasó Rolo, saludos a Rolo, que es cortesía de algún familiar de Rolo que Rolly. en algún grupo familiar de estos que todos tenemos, pues le pasaron esta cadena. Que normalmente se titulan Familia, una cosa así. Bueno, se las voy a leer. Dice, la ONU dio un pronóstico alarmante y tenemos que hacer cambios urgentes, en mayúsculas, en nuestro estilo de vida. Ay, Dios mío. Perdón, en nuestros estilo de vida. Hay que Sí, porque esta gente... hay que detallar muy bien la forma de redacción, porque eso es importante. Exactamente. Comparto con ustedes porque esta gente sí que sabe poner negritas y emojis Sí, en las sí, cadenas, sí. Pero no pero sabe redactar no saben. Comparto con ustedes cambios de hábitos que podemos implementar de inmediato. 2 puntos. Por la conversión del planeta. O sea, La conversión. esto La conversión monetaria. pasó de ser una cadena a ser una iniciación a una secta de cambio climático. Punto 1. Primero lo primero, disminuir nuestro consumo de carne roja y lácteos. Ok. Punto Veganos. 2. Mamás usar pañales de tela. Yo quiero que... O sea, la mamá va a usar el pañal de tela. Yo quiero, o sea, y aquí va otro estereotipo, mamás. ¿Y los papás no cambian pañales? Exacto. Ajá, o sea, la mamá es la que va a cambiar y va a comprar el pañal y va a cambiar al niño. Bueno, sin comentarios, ¿ok? Bueno, seguimos. Adiós desechables en mayúsculas de todo tipo. Biodegradables o no biodegradables. Necesitamos eliminar basura. Ah, ok. Vale, 4. Eliminar plásticos de un solo uso en nuestras vidas diarias. 5. Pidan sus compras siempre sin sin bolsa. Rechacen los condimentos en sobres, ketchup, mayonesa, mostaza, etc. Ve, que se jodió Argentina. O sea, en Argentina. Qué triste ir a Burger King, que no quiero ketchup. Pásame el teterito de mayonesa. Un solo teterito para todo el local. y que no quiero ketchup porque tengo que cuidar el ambiente. No, ya los locales en Venezuela, los de pastelitos, estaban adelantados a eso. Por eso ponían el potecito con la guasacaca y la cucharita. Y el borde todo pegado. Y esos potecitos de mayonesa que esa gente le mete mayonesa y nunca los lavan. No, el de picante. Y entonces vienen como con una pared de salsa. El de picante que era un pote de Gatorade de vidrio con unos huequitos arriba en la tapa. Y entonces ese aderezo como que entra como un estado de añejo. Claro, ¿verdad? eso le da más sabor en realidad. Claro. El bordecito que esté así durito, o cuando la guasacaca tiene mucho tiempo así, le queda como una telita arriba que la revuelves con la cuchara. Ya estaban muy adelantados a su tiempo. Mira esta. Greta estaría orgullosa. Para fiestas y eventos se debe rentar loza. ¿Qué es loza? No lo sé. Loza, creo que son los platos y eso. Loza o sets de vajillas y cuchillería. Si es posible, hasta en los salones de fiestas optar por esta opción,
porque se emplea una cantidad enorme de desechables. Bueno, ya saben, cuando usted le vaya a celebrar el cumpleaños a la niña, que vayan 5 personas, usted set de loza y cuchillería. Ya lo sabe. Para las primeras comuniones y todo eso. Decoración. Adiós a los globos y recuerditos de plástico innecesarios. Los recuerditos tienen que ser de cerámica. La fiesta más aburrida del mundo. Adiós a Sin los globos. Envolver regalos con papel reciclado o usar bolsas de papel o no envolver. Evitar consumir productos que contengan aceite de palma o algún derivado de esta como la Nutella. Not. El peor día de mi vida. Sí, no puedes comer Nutella, por favor. Por el comercial este de Greenpeace del aceite de palma. Hacer compost con los desperdicios naturales de la cocina y siembra en casa tus verduras orgánicas. Ay, Dios mío. No hagas frituras, se ensucia y contamina el agua. Recuerda que el planeta ya no está regenerando. Pero cabe destacar algo, o sea, ¿por qué tiene que ver el agua con la fritura? No, porque me imagino que es porque la gente bota el aceite por el ducto del agua. Pero O sea, eso es otra cosa. sí, obvio. No, o sea, pues que no frías, pero puedes hacer otra cosa con el A aceite. mí pues déjame igual. mi fritura quieta que yo sé dónde botar mi aceite. No me toques la fritura, ¿verdad? Adiós parrillas al carbón. Es madera de árboles cortados. Esto está redactado terriblemente. Para revertir esta catástrofe climática, tenemos que plantar 2 millones de árboles al día. Plantar uno por mes es la meta individual. Bueno, ya saben. Yo quiero ver a esta gente a toditos plantando Sí. un árbol por mes. Yo me supongo que están haciéndolo. Tip. ¿Vale? Un solo tip. Un tip. Analiza cada producto que utilizas a lo largo de tu día y piensa por qué cosas tú podrías sustituir que sea amigable con el medio ambiente. Así como se lo estoy leyendo, así está redactado, ¿ok? No es que yo leo mal. Si estas medidas les parecen exageradas, lamento decirles que ya es la única manera que tenemos para salvar el planeta y preservarlo. Queremos vivir más tiempo y aún más importante, queremos que nuestros hijos tengan más tiempo. Aún existe la posibilidad. Unámonos a la causa que literalmente es por el bien del mundo. SOS, ayuda al planeta y comparte este mensaje. Gracias. Así que bueno. Un poco alarmista. Yo lo que quiero saber es quién... Digno de Greta Thunberg. Más allá de que muchas de estas cosas sean ciertas, ¿quién hace esta vaina? Explícame qué mamá que trabaja, o papá, más importante aún, El trabajador. que trabaja o no, pero por comodidad va a dejar de usar pañales desechables. Y yo sé que aquí mucha gente, estos intensos con el cambio climático, me van a odiar, pero es que nadie hace esto. Nadie siembra un árbol al mes. Nadie... explícame cómo tú le vas a decir a un argentino que deje de hacer parrillas al carbón. No, no tiene sentido. Además, ¿quién se tomó el tiempo para escribir esto? O sea, es como que me paré hoy y dice, voy a hacer una cadena sobre esto. Y bueno. Y voy a escribirle y voy a poner las cositas y los emoticones y las casitas y la cosa. Es como que... Si tienen cadenas dignas de estar en el podcast, por favor enviarnos esas cadenas y las estaremos comentando por DM las cadenas, en favor. futuros episodios. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por llegar. Y por oírnos. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos y será hasta la próxima. Recuerden seguirnos en el Instagram, @enseriopodcast, @casu01 @YoPresents. y además suscribirse a YouTube, seguirnos en Spotify, escucharnos por Google Podcast, Audioboom y Deezer. Tienen bastante tarea. Sí. Y compártelo con sus amigos. Y con todo el mundo, hasta con los que no siembran un árbol al mes. Y con los venezolanos que están de acuerdo con los saqueos en Chile. Chao. Chao. Before you educate the head, try to educate the heart.